Uno es considerar a la juventud como una situación de enajenación particular. Ya el profesor Betorato se refería a la enajenación. Vamos a ver algunos autores que plantean esto. También otra tendencia epistémica sería la juventud como resistencia y como un potencial transformador. La juventud ligada al cambio social, a un rol revolucionario. Hubo una época, en la década del 60, que esta perspectiva era dominante. Se consideraba que los jóvenes eran intrínsecamente revolucionarios y que iban a cambiar la sociedad latinoamericana. Ulloa también nos habla de la perspectiva de la juventud como un lugar generacional en el campo social. Y vamos a ver ahí que Bourdieu hace un aporte fundamental en eso, ¿no? Y la juventud como tribalidad, recogiendo este concepto que colocó en el imaginario colectivo intelectual Michel Maffesoli de las tribus urbanas, concepto que estuvo en América Latina en boga hace 10 años más o menos con mucha fuerza y que de a poco va perdiendo fuerza. Sin embargo, todavía uno puede, ciertos retazos del mundo juvenil, analizarlo desde la perspectiva de Maffesoli, ¿no? Con su famoso libro Tiempo de Tribus, ¿no? Algunas ideas sobre la primera perspectiva epistémica, ¿no? La juventud como una situación de enajenación particular. Los autores que fundamentan esta perspectiva, uno los reconoce en la Escuela de Frankfurt, en la teoría crítica, en particular en Teodoro Adorno y Max Horkheimer, ¿no? Cuando ellos plantean que la sociedad moderna que estaríamos viviendo, otros hablan de hipermoderna o postmoderna, reduce y limita cada vez más y progresivamente la conciencia de los individuos, ¿no? Produciendo un fenómeno de enajenación. Y que en este caso en particular, los jóvenes, no la juventud, los jóvenes, estarían limitados a la reproducción de un mundo que está regido por una institucionalidad y por una instrumentalidad racional. Es una idea de la Escuela de Frankfurt que hoy día plantea esta perspectiva, ¿no? En ese sentido, existiría o existe una adaptación generalizada de la juventud a una sociedad de masas. Sociedad de masas que al mismo tiempo critican, pero que viven dentro de ella, ¿no? El concepto, y aquí juega un rol clave el análisis de los medios de comunicación, de los mass media, ¿no? Cómo se constituye la juventud en una masa que se manipula a través de las industrias culturales, ¿no? Y esto estaría promovido por la racionalidad moderna. En ese sentido, fíjense la sentencia que hace Horkheimer y Adorno, es terrible, ¿no? Cuando ellos dicen que los jóvenes son fruto de la oposición al sistema, pero al mismo tiempo de la imposición del sistema. O sea, se oponen, pero el sistema se les impone. Por lo tanto, y aquí traigo una frase literal de ellos, ¿no? Cuando ellos dicen, ello hace de su fuga una ilusión sin esperanza. Es una frase apocalíptica, tremenda, ¿no? En el sentido que los jóvenes resistirían la enajenación en una sociedad de masas porque se les impone un sistema, pero al mismo tiempo son parte de él. Lo resisten y sucumben ante él. Y aquí hay algunos autores representantes de esta tendencia. Todos estos autores están, la referencia bibliográfica está en el artículo que yo escribí, ahí lo pueden encontrar. Luego, otras ideas sobre la juventud como resistencia y como un potencial transformador. En particular, aquí uno reconoce autoría ya antigua, ¿no? En Herbert Marcuse, que él planteó que la existencia de una sociedad cuya razón deviene irracional, en virtud del perfeccionamiento técnico y de la dominación que en ella impera, abarcaría la totalidad de la vida hasta las esferas más íntimas, ¿no? Hasta las esferas, por ejemplo, de la sexualidad. En ese sentido, ¿qué es lo que plantea Marcuse? Interesante la idea de él. Él dice, en la oposición de la juventud, rebelión instintiva y política, es aprehendida, se aprehende, con una H intermedia, se toma la posibilidad de la liberación. Pero, a continuación señala lo siguiente, pero le falta poder material para que se realice. Es decir, muchos de los movimientos juveniles latinoamericanos gozan de legitimidad, pero no tienen poder. O tienen un poder muy efímero.
Muchos de los movimientos juveniles norteamericanos que han participado en procesos de cambio social o en revueltas sociales, usando una imagen simbólica, se parecen a los fuegos artificiales. Alumbran, deslumbran y luego se apagan. No logran mantener la continuidad en el tiempo. Por lo tanto, si uno sigue la perspectiva de Alain Touraine, no reunirían una de las características fundamentales para constituirse en un movimiento social, o serían movimientos sociales de nuevo tipo, como diría Carl Feixa. Hay que estudiarlo. No podemos hacer afirmaciones taxativas, es decir, son o no son. Es un proceso en construcción, más aún cuando los conceptos hoy día están también en una permanente revisión. Aquí nuevamente les presento a algunos de los autores que están inscritos en esta segunda tendencia epistémica, que también están referidos en la bibliografía que yo cito ahí en mi artículo, ¿no? Luego, acercándonos a algo que nos parece a todos y muy cercano, ¿no?, que es el tema de la educación, estaría la juventud como un lugar generacional en lo que se denomina el campo social, ocupando la teoría de campos de Pierre Bourdieu, ¿no? En ese sentido, los sujetos, entre comillas, ¿no?, serían agentes que ocupan posiciones dentro de un determinado campo social, y cuyo lugar en este caso corresponde a la posesión de un capital determinado, ¿no?, y que esto permite la distribución diferenciada entre unos puestos y otros. Esto no es de autoría mía, esto está tomado de Pierre Bourdieu, ¿no? ¿Qué es lo que plantea él ya en el año 90? Que la juventud como categoría social solo es reflejo de la manera en que los poderes se dividen en una estructura social y se impone el orden en que cada uno debe mantenerse, ¿no? Es decir, cómo uno desarrolla ciertos capitales. Más allá de esta famosa entrevista que le hicieron en algún momento y que luego se transformó en un artículo donde él señalaba que la juventud no es más que una palabra, ¿no?, y que va a depender del campo en el que uno se mueva, la velocidad con la que va a envejecer y la forma en que va a envejecer, señalando muy positivamente para nosotros que aquellas personas que se mueven en el campo educativo son más tiempo jóvenes, porque la juventud no estaría, de acuerdo con Bourdieu, referida a un tiempo cronos, no estaría referida a una edad cronológica, ¿no? En ese sentido, la educación es un campo fundamental para poder comprender las conductas juveniles, ¿no? En ese sentido, desde esta perspectiva epistémica, la educación funciona a modo de escenario de homologación de las diversas realidades juveniles y canalizador de aspiraciones de esos jóvenes. Y aquí se produce un problema muy complejo. Por ejemplo, la congregación salesiana, cuyo leitmotiv son los jóvenes y la educación, debería estar atento a esto, ¿no? Es decir, ¿en qué medida al educar a las nuevas generaciones le estamos generando expectativas de empleo que muchas veces no se producen? Y sobre todo en países más desarrollados. Cuando uno ve la realidad de la juventud española y ve la cantidad de jóvenes en paro, que no son los jóvenes con baja escolaridad, jóvenes profesionales, y que están buscando alternativas laborales fuera de la Comunidad Europea porque el mundo europeo no les está ofreciendo trabajo. Y muchos están migrando a América Latina o África, o se comprometen en acciones de voluntariado para poder darle sentido a la vida. Algunos de los representantes de esta tendencia epistémica están señalados allí y que están referidos en la bibliografía de mi artículo, ¿no? Y luego está esta perspectiva que, entre otros, reconoce a Michel Maffesoli como uno de sus autores, que es comprender la juventud como una tribalidad, estas microagrupaciones juveniles que se dan en las grandes metrópolis como resistencia a la despersonalización de los procesos de urbanización que se dan de manera a ultranza en grandes capitales como Roma, como París, como Londres, como Santiago de Chile, como Sao Paulo, etc., ¿no? En ese sentido, plantea Maffesoli que la juventud en la sociedad posmoderna, como él la caracteriza, estaría caracterizada por una ausencia de referentes identitarios y por la crisis de sus instituciones. Cuando uno lee esto y uno ve lo que está pasando hoy día en América Latina, no solo en Chile, uno de los indicadores que uno con más preocupación ve en el mundo juvenil es la falta o ausencia de confianza de los jóvenes hacia las instituciones políticas, hacia las instituciones empresariales, hacia las instituciones educativas, hacia las instituciones religiosas. Cada vez se confía menos.
Por ejemplo, vean ustedes que un bien tangible, que uno podría decir predictor de la relación pedagógica, es la confianza. Y eso no tiene que ver con elementos cognitivos. Y ahí el aporte de las neurociencias es fundamental. Los afectos, las emociones, la confianza. Si el estudiante no confía en el profesor y si el profesor no confía en el estudiante, todo va a ser un juego de simulación. Unos van a hacer como que enseñan, los otros hacen como que aprenden y se completó el cuadro. La confianza es clave en el mundo juvenil. Y es hoy día un talón de Aquiles de las instituciones frente al mundo juvenil. Las instituciones hoy día no le merecen confianza al mundo juvenil. Vean lo que está pasando en Brasil. Vean el drama que está viviendo hoy día la juventud en Nicaragua. Con un Daniel Ortega que en su momento era un gran revolucionario que junto con los muchachos de la revolución sandinista derrotaron a Somoza. Vean lo que está haciendo hoy día Daniel Ortega con los jóvenes. ¿Cómo pueden confiar esos jóvenes en Daniel Ortega y en Rosana Murillo? Por decirlo menos, hay decepción, por decirlo suave, respecto de un movimiento que pretendió ser revolucionario y cambiar la sociedad y hoy día lo que hace es reprimir a sus propios jóvenes, ¿no? Por dar un ejemplo. Bueno, ahí surge el concepto de las tribus urbanas, estas microagrupaciones que poseen ciertas normas éticas, que están diferenciadas, y en las cuales los jóvenes desempeñan ciertos papeles preestablecidos. Y aquí algunos representantes de esta tendencia epistémica, ¿no? Algunas orientaciones complementarias, más antiguas, pero no por eso no están vigentes. Muchas de ellas son ocupadas por gestores de políticas públicas, y es comprender y analizar la juventud desde la perspectiva de la anomia. Y ahí Eduardo Valenzuela en Chile inauguró toda esa perspectiva tomada de Durkheim y de los grandes sociólogos, de los padres fundadores, ¿no? Por lo tanto, las categorías de análisis ahí son la desintegración social, la disociación entre normas y objetivos culturales al estilo de Robert Merton, ¿no? Cuando hace esta tipología de las conductas desviadas, ¿no? Robert Merton, ¿no? La sociología de la desviación social, por ejemplo, ¿no? Que es una perspectiva antigua, pero está vigente, y que muchos legisladores hoy día y políticas públicas usan esta para poder, por ejemplo, definir qué es la delincuencia, por ejemplo. Cuando un joven tiene un acto delictivo, cuando se aleja de las metas dadas por la sociedad y ocupa medios que son socialmente sancionados, ilegalmente sancionados, ¿no? Luego, esta perspectiva de la exclusión social, que en el caso de Chile reconoce autor en Martínez y otros, y que es una categoría relacional, ¿no? Estos procesos complejos de inclusión y exclusión. Y en eso una perspectiva interesante, nueva, innovadora en este plano, mañana la podrán compartir con el colega Héctor Cavieres, que hizo su tesis doctoral en esta línea, ¿no? En esta graduación de los procesos de inclusión y exclusión. Es decir, hoy día no se está afuera ni se está dentro, hay procesos. El experto en eso es Héctor, y mañana podrá compartir con ustedes algunas ideas de eso, ¿no? Luego está esta otra perspectiva, considerar desde el mundo institucional, desde el mundo adulto, desde el mundo educativo, a la juventud como una juventud en riesgo, ¿no? José Weinstein hace años en Chile desarrolló esta perspectiva, ¿no? Como diagnóstico y fundamentación de políticas públicas, ¿no? Jóvenes en riesgo social, hoy día se denominan, ¿no? Dentro de esa perspectiva habrían dos aproximaciones generales, orientadas una al sujeto y las otras al contexto. Veo que me quedan 12 minutos y tengo mucho más que decir, así que me voy a apurar un poco para poder decir todo lo que tengo que decir. Habrían 6 perspectivas específicas para poder comprender al mundo juvenil y estudiarlo. Una perspectiva demográfica, es decir, la primera, la definición etaria y el tratamiento demográfico. Por ejemplo, un tema de análisis muy interesante en países como los nuestros son los procesos de envejecimiento de la población. ¿Qué significa eso? Que nuestros jóvenes están teniendo menos hijos y la población se está envejeciendo. Y en eso nos estamos pareciendo a los países europeos, que se están convirtiendo en sociedades de la tercera edad. La perspectiva ciudadana, la perspectiva jurídica, ¿qué es la ciudadanía juvenil hoy día, por ejemplo? Todo el concepto de moratoria, el concepto de identidad, de exclusión. Otra perspectiva es analizar a los jóvenes desde los procesos de modernización, de la integración o radicalización de la modernidad. Una perspectiva crítica, los análisis de clase social. No es lo mismo ser joven y pertenecer a una determinada clase social que pertenecer a otra. Y la perspectiva generacional a la cual ya me referí.
Y a partir de ahí ustedes pueden ver que surgen múltiples temas de investigación. Es decir, si uno dijera de cierta manera, la juventud es un gran paraguas bajo el cual uno puede investigar muchas cosas. Y aquí pueden surgir muchos temas para los temas de investigación doctoral de ustedes. Por lo pronto, educación. Juventud y educación es un tremendo tema a investigar, ¿no? Convivencia escolar, violencia escolar, bullying. Por ejemplo, el proyecto de investigación que estoy realizando en este momento y que fue parte de mi estadía postdoctoral en Barcelona es sobre la gestión del conocimiento en los jóvenes. Es decir, cómo están aprendiendo hoy día los jóvenes, a qué echan mano para aprender. Partiendo de una constatación, que hay muchas cosas que saben los jóvenes que no la aprendieron de sus profesores, tampoco la aprendieron de sus papás ni de sus mamás, la aprendieron entre pares, con la asistencia y el uso y abuso de estas nuevas tecnologías. Y eso está generando una nueva dimensión del concepto de Vygotsky, de las zonas de desarrollo próximo. Porque cuando Vygotsky escribió lo que escribió, no estaba pensando en computadores, ni en redes sociales, ni en Twitter, ni en Facebook. Entonces, eso hoy día está desarrollando. Las zonas de desarrollo próximo hoy día son a distancia remota. Un concepto muy interesante. Es próximo a distancia remota. Eso no lo pensó Vygotsky. Otro tema de investigación es todo lo que deriva del empleo juvenil. ¿Qué pasa con las tasas de desocupación en el mundo juvenil? Las culturas juveniles, los medios de comunicación y la juventud, todo el impacto que están teniendo las industrias culturales en las conductas juveniles, todo el tema de los valores. Los que nos dedicamos a la educación sabemos que intrínsecamente esto lleva a una matriz valórica. ¿Qué pasa con los valores de los jóvenes? Con la religión, con las distintas manifestaciones de la religiosidad juvenil hoy día, la sexualidad juvenil, las distintas adicciones. Yo hace un par de semanas estuve participando en un seminario en Chile, en Arica, invitado por el Instituto Nacional de la Juventud de Arica, y me comentaban, por ejemplo, que en este momento hay un fenómeno nuevo en estudiantes secundarios. Arica es la ciudad más al norte de Chile, limita con Bolivia y Perú, ¿no? Y que es la adicción no a la marihuana, no a la cocaína, sino que a la benzodiazepina, que para ir a comprarle a una farmacia necesitan una receta médica, pero que en el caso de Arica, ese medicamento que para comprarlo en farmacia hay que tener una prescripción médica, lo venden en las ferias libres, en la calle, y los jóvenes lo compran, lo colocan en una botella de agua, diluyen el medicamento y en el recreo, en el colegio, andan tomando agua, y no toman agua, se están drogando. Entonces los profesores están alarmados con esto porque es ya masivo en los colegios en Arica. ¿Qué se hace frente a eso? Este nuevo tipo de adicciones, la inventiva juvenil, la creatividad juvenil, pero en las adicciones, ¿no? Otro de los temas son las nuevas formas de agregación juvenil, este concepto jabonoso de los colectivos. ¿Qué son los colectivos juveniles? La participación política y ciudadana juvenil. Nosotros en Chile tenemos mucha riqueza en eso. Hay algunos parlamentarios que hoy día forman la llamada bancada estudiantil, que llegaron al Parlamento por ser dirigentes estudiantiles, se hicieron famosos en el año 2011, con estas nuevas formas de participación juvenil, todos los temas de salud en el mundo juvenil, las migraciones, los estilos juveniles, las nuevas formas de expresión juvenil, las representaciones, los consumos culturales, las sensibilidades juveniles, las identidades juveniles. Si uno lo relaciona eso, por ejemplo, con el tema de la sexualidad, hay un campo a investigar ahí tremendo hoy día. Las transformaciones tecnológicas y su impacto en las nuevas generaciones, las subjetividades juveniles, los conflictos de clase, vinculados a través de las conductas juveniles, los procesos de diferenciación juvenil, las visiones de futuro, qué mundo les espera a estos jóvenes, la familia, qué rol en esta variedad de familias que hay en América Latina, familias monoparentales, familias uniparentales, familias donde hay dos mamás y un hijo, donde hay dos papás. Se hizo famoso en Chile con un cuento infantil que se llamaba Nicolás tiene dos papás, y no tiene una mamá y un papá, tiene dos papás, etcétera, ¿no? Todo el tema del cuerpo. David de Breton, que nos va a hablar mañana, especialista en análisis de la sociología del cuerpo, qué pasa con el cuerpo de los jóvenes. Las elecciones, el seminario que tuvimos en septiembre del año pasado acá, el tema de las elecciones y las decisiones juveniles, las vocaciones, no solo religiosas,
¿Qué pasa con las vocaciones en el mundo juvenil? Gran tema de investigación. Los proyectos de vida, la convivencia escolar, los conflictos juveniles, la gestión del conocimiento, las políticas públicas, la etnia, los pueblos originarios, los movimientos sociales, los derechos juveniles, en fin, si ustedes se fijan, la lista es muy larga, hay muchos temas para investigar. El que se mete en este mundo va a estar entretenido. Hay mucho por hacer para poder generar conocimiento sobre la realidad juvenil. Los jóvenes urbanos, los jóvenes rurales, las epistemologías en el mundo juvenil. Y dicho eso, rápidamente voy a los problemas teóricos de definición que yo veo, ¿no? Lo primero es la necesidad que tenemos de pluralizar, de hacer plural estas definiciones singulares que hemos aprendido, de pubertad, de adolescencia, de joven, de cultura juvenil, de generación. Eso hay que pluralizarlo y hablar de pubertades, cómo se viven las pubertades, cómo se viven las adolescencias en nuestros jóvenes, ¿no? Nuestras juventudes. Son conceptos clásicos que hay que problematizar y complejizar. ¿Y esto por qué? Porque estas son construcciones biológicas, psicológicas, económicas, educativas, sociohistóricas, culturales, religiosas, políticas y relacionales, que van configurándose en estos contextos modernos o posmodernos, dependiendo de dónde vivamos, y que van generando estos constructos que pretenden explicar un fenómeno empírico como son los jóvenes. Es decir, son procesos de definición, significación y resignificación en permanente cambio y evolución. Como diría nuestro gran amigo Oscar Dávila, chileno, director de la revista Última Década, gran revista sobre juventud en Chile, él plantea que este es un campo de análisis en una disputa permanente. No hay una sola perspectiva hegemónica, es un campo de disputa permanente. O por ejemplo, pluralizar también los conceptos y las definiciones que habría que debatir y poner en tela de juicio. El concepto de condición juvenil, los estilos juveniles, etapa juvenil, transición, trayectorias que ya Felipe Yardo y Oscar Dávila nos colocaron en el imaginario intelectual hace un tiempo atrás. Los conceptos de identidades juveniles, por ejemplo. Todos son conceptos que hay que problematizar, que hay que complejizar. Y aquí doy algunos ejemplos. Interesante esto, ¿no? Cuando el rey le dice, necesitamos más jóvenes como vosotros, dispuestos a montar su propio negocio y a asumir su propio riesgo. Y el joven dice, somos muchos los que estamos dispuestos a seguir su ejemplo. Majestad, ¿usted cómo lo hizo? Bueno, le resultó fácil, parece el rey hacerlo. Algunos ejemplos, por ejemplo, el tema de la ciudadanía juvenil. ¿Qué pasa con la ciudadanía juvenil? Es decir, cómo se disloca el concepto a partir de los flujos migratorios. ¿Qué es ser ciudadano hoy día para un joven? Cuando aparece el concepto de ciudadano del mundo. El impacto de los nuevos sistemas de comunicación electrónica en la ciudadanía juvenil. Los procesos de hibridación y desterritorialización, que son muy complejos. Por ejemplo, algo que nos importa a todos los que estamos acá, el cuestionamiento que se hace a la educación. Por ejemplo, muchos jóvenes hoy día tienen un mejor y mayor manejo de los avances tecnológicos que sus propios profesores. Estamos en una época donde tenemos semi-analfabetos digitales que pretenden enseñarle a nativos digitales. Hay muchos profesores que en nuestros países no conocen estas nuevas tecnologías. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Lo que yo les contaba que acabo de ver en la Autónoma de Barcelona, ¿no? Entornos de aprendizaje asistidos por inteligencia artificial. A mí no se me había ocurrido. ¿Cómo lo hacen eso? Y uno descubre que los jóvenes se sienten tan cómodos con eso, que uno podría decir, no lo van a echar, se sienten como peces en el agua, se sienten en eso, ¿no? Por ejemplo, coloco emergencia, pero esto no es tan emergencia, me refiero como nuevo, ¿no? Todo el aporte que está realizando la neuroeducación, el aporte de las neurociencias. Los profesores tienen que conocer y saber de neurociencias, porque siguen hoy día enfatizando los aspectos cognitivos de los aprendizajes. Y cuando uno lee sobre neurociencias te está diciendo que el motor del aprendizaje son las emociones, no la razón. Y seguimos con currículum cognitivos, racionalistas. Y la emoción la dejamos fuera. Y las neurociencias nos están diciendo que el cerebro aprende más cuando uno está afectivamente bien. Por decir un título nomás, ¿no? La relación entre educación y trabajo. Esto es un fenómeno interesantísimo, ¿no? Cuando vemos que hay muchos empleos que van a desaparecer en el futuro.
Los cambios en las relaciones de género. Me imagino que alguno de ustedes habrá visto una película que ganó el Oscar, una película chilena a la mejor película extranjera, ¿no? La Mujer Fantástica, que coloca en el imaginario colectivo mundial el fenómeno de los transgéneros, de las personas transgénero, ¿no? Entonces, cuando uno va de lo tradicional a lo innovador, de lo innovador a lo tradicional, o este debate teórico conceptual sobre la heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad, la pansexualidad, en fin, la hemisexualidad. Hoy día hay un mundo a descubrir ahí en las conductas juveniles y en el debate teórico. El retorno o el reforzamiento del pensamiento mágico religioso, ¿no? Uno puede pensar que ante la incertidumbre de los contextos mundiales que hoy día envuelven al mundo juvenil, muchos adoptan posturas fundamentalistas, ¿no? Donde los otros se ven como una amenaza, ¿no? Hay un aumento progresivo de una multiplicidad de religiones y una disminución progresiva del catolicismo. Los distintos estudios están demostrando eso, ya eso lo señalé en septiembre del año pasado en el seminario que se hizo acá mismo, ¿no? O por ejemplo todo lo relacionado con los símbolos y prácticas juveniles, la emergencia de nuevas socialidades en el mundo juvenil, los nuevos modos de estar juntos, la resignificación del cuerpo, del cual seguramente mañana David Le Breton nos va a decir mucho más, ¿no? La resignificación del uso de las drogas, de los tiempos, el tiempo Cronos versus el tiempo Kairos, la resignificación de los espacios, la sociabilidad y la socialidad juveniles, ¿no? Hay un autor muy interesante con el cual estuve ahora en España, ¿no? Que es Juan María González Anleo, el hijo, no el padre, ¿no? Él, junto con su padre, escribieron un libro interesantísimo para comprender al mundo juvenil. En ese tremendo libro, una de las frases que a mí me golpeó, donde él parodia a Marx, y él dice, hoy día el consumo es el opio de los jóvenes. El consumo es el opio de los jóvenes. Así como Marx dijo que la religión era el opio de los pueblos, hoy día González Anleo dice que el consumo es el opio de los jóvenes. Entonces estaríamos ante juventudes consumistas, donde lo que más importa es su rol en tanto cliente más que como ciudadano, gran tema a investigar. O el tema de la violencia juvenil y las violencias. Aquí los colegas colombianos tienen mucho que decirnos al respecto, ¿no? No solo con la guerrilla, sino que la violencia vinculada al narcotráfico. En México hoy día es un drama que se está viviendo con el mundo juvenil. Yo estuve hace poco en una exposición sobre el drama que vivieron o que vive países como El Salvador con las maras. Los que estuvimos en el encuentro latinoamericano de las YUS el año 2015 en El Salvador, teníamos que salir con guardias, no podíamos salir solos a la calle, porque el temor era que nos secuestraran, porque éramos turistas, ¿no? Y podrían pedir rescate por nosotros, ¿no? Todo el tema de las maras es un tema donde los jóvenes ahí son los protagonistas, ¿no? Todo el tema de la violencia simbólica que ejerce la escuela sobre los jóvenes. Ya estoy terminando para no quitarles más tiempo. Todo esto, y aquí ustedes saben mejor que yo, cito un montón de autores ahí, hay muchos más, en un contexto que algunos denominan cambiante, inestable, incierto, fugaz, líquido, como diría Bauman, cansado, la sociedad del cansancio, gaseoso, multipolar, plural, individualista, en fin, competitivo, consumista. Hay mucho que leer, hay mucho que decir al respecto, simplemente lo menciono, ¿no? Frente a esto, ¿qué estaría pasando? Que los jóvenes estarían viviendo en plena crisis de identidad, cito algunos autores ahí, en un estado de incertidumbre, fatigados de sí mismos, en un mundo plural. Cada uno de estos autores desarrolla eso de manera inextenso, ¿no? Entregados a sus experiencias, como diría Dubé, entregados a su proceso de individuación, como diría Danilo Martuchelli, que trabajó muchos años con Dubé y que ahora se fue a vivir a Chile, en búsqueda perpetua de un reconocimiento, como diría Holland, o en una sociedad de riesgo permanente, ¿no? A partir de ahí, ¿qué debates y qué dilemas veo yo, ¿no? Primero, que el conocimiento sobre los jóvenes no es neutro ni ingenuo. Dependiendo a quien lea uno, es la imagen que se hace sobre el mundo juvenil. No existe el conocimiento neutro sobre el mundo juvenil. Por lo tanto, una tarea de honestidad científica es cuestionar las operaciones de sentido del saber académico. ¿Qué tipo de conocimiento estamos generando? ¿Desde qué perspectiva? ¿Con qué interés? Hay que tener en cuenta la trama de sentidos, de valores y de prácticas epocales asociada a la generación de conocimiento sobre el mundo juvenil. Ahí tenemos un tremendo desafío los que somos más viejos. ¿Qué desafío tenemos? Formar
jóvenes generaciones